bienvenidos. El día de hoy revisaremos la fase 2 de nuestra metodología de riesgos, que corresponde a la evaluación de controles existentes. En esta evaluaremos los controles que al momento de hacer el ejercicio de gestión de riesgos se tenían implementados para mitigar el riesgo que estemos evaluando. En nuestra matriz de riesgos, posterior a lo que es la valoración del riesgo inherente, vamos a encontrar la sección número 3, la cual corresponde al control de riesgos. Cuando hablamos de esta parte de control de riesgos, nos referimos a los controles que actualmente están implementados para mitigar ese riesgo que actualmente estamos evaluando. Ejemplo, si actualmente tenemos un riesgo como pérdida de confidencialidad de la información por almacenamiento o disposición final inadecuada de los documentos, lo que vamos a hacer es que primero evaluamos las vulnerabilidades. Encontramos la primera, la cual corresponde al almacenamiento inadecuado de la información. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a evaluar qué controles actualmente tiene nuestro proceso para mitigar este riesgo. Los que tenemos actualmente implementados, es de aclarar, ¿sí? Acá no vamos a poner los controles que vamos a proponer a futuro, sino los que tenemos actualmente implementados en nuestro proceso. Un ejemplo de esto pues podría ser de pronto archivos o cajoneras con seguridad para almacenar documentos. Ese podría ser un control. Ahora, tenemos otra vulnerabilidad que corresponde a eliminación de datos de forma no segura e inadecuada. Es decir, no estamos destruyendo la información y puede ser recuperada fácilmente. Entonces, por ejemplo, simplemente lo que hacemos es que cogemos un documento y en lugar de picarlo, lo arrojamos a la basura, no lo destruimos, ¿cierto? Entonces, ¿qué controles se tiene o qué controles tiene la entidad en este momento implementados para mitigar esto? Podría ser cumplimiento y concientización constante a las funciones de procedimientos y políticas para la adecuada disposición final de los documentos o información. Entonces, este sería otro control. Eso es un ejemplo. Recordemos que siempre la parte de controles la vamos a evaluar por cada vulnerabilidad. Entonces, identificamos la vulnerabilidad y lo que hacemos es que establecemos los controles que actualmente tenemos implementados para mitigar esta vulnerabilidad en nuestro proceso. ¿Listo? Y así sucesivamente con cada una de las vulnerabilidades que vayamos identificando en nuestro riesgo. Ahora, ¿qué es importante? ¿Qué pasa si tenemos más de un control para una vulnerabilidad? Lo que hacemos simplemente es que en la misma casilla colocamos el otro control. Entonces ponemos acá un asterisco para diferenciarlo. El primer control, bajamos con el enter, ponemos otro asterisco y acá simplemente vamos a poner, por ejemplo, picadora de papel. Con base a esto, pues simplemente vamos a tener dos controles para esta vulnerabilidad. Así sucede con cada uno de los controles. No vamos a poner control en la parte inferior de esa vulnerabilidad porque simplemente lo que estamos haciendo es calificar el control por cada vulnerabilidad. Si no, pues este control, si lo ponemos en la casilla de abajo, aplicaría para una vulnerabilidad diferente. Es por eso que siempre lo que hacemos es que de forma lineal vamos trabajando. Entonces tenemos esta vulnerabilidad, los controles para esta son estos dos controles actualmente. Ahora, lo que vamos a hacer es calificar el diseño y la ejecución del control. Para esto vamos a encontrar 8 preguntas dentro de la matriz. 7 de estas preguntas va a ser para calificar el diseño y una para calificar lo que es la ejecución. Con base a nuestro control, lo que vamos a hacer es iniciar la calificación. Entonces tenemos archivo o cajoneras con seguridad para almacenar documentos. Observarán que en la parte superior hay una pregunta para realizar la calificación del diseño del control. La primera indica, ¿existe un responsable asignado a la ejecución del control? Entonces básicamente nos pregunta si hay una persona que sea responsable para ejecutar ese control. En este caso, pues el almacenamiento adecuado a la información y el almacenamiento de las cajoneras, que es un control, pues sí está asignado simplemente al funcionario pues que tiene bajo custodia esa información. Entonces podríamos acá seleccionar que está asignado. Segundo, el responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de las funciones de la ejecución del control. Entonces nos pregunta si hay una segregación adecuada de la persona que está cumpliendo el control y la parte del riesgo, ¿sí? En este caso, pues como la persona que está ejecutando o está almacenando, digamos que esa información en su gaveta, pues lógicamente tiene una segregación, ¿sí? Entonces podríamos ponerle adecuado o inadecuado, ¿sí? Es decir, que no tiene un conflicto de interés, es lo importante que revisemos en esta pregunta. Después encontraremos lo que es la evaluación de la periodicidad. Entonces nos indica si este control ayuda a prevenir o a detectar la matrización de riesgo de forma oportuna. En este caso, pues podemos seleccionar si es oportuno o inoportuno. Posteriormente encontramos lo que es el propósito. ¿Listo? Entonces las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por sí sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo. Entonces acá vamos a seleccionar
si efectivamente este control nos permite prevenir que se materialice el riesgo, nos permite detectar, es decir, cuando ya se materializó el riesgo, estamos detectando, o simplemente no es un control, ¿sí? En este caso vamos a decir que esto nos ayuda a prevenir, ya que pues, si almacenamos de forma segura los documentos, pues evitaremos que de pronto una persona pueda acceder a ellos, entonces estamos previniendo. Posteriormente encontraremos cómo se realiza la actividad del control. En este caso lo que haremos es evaluar si esta actividad o este control se ejecuta de forma confiable o no confiable, y podemos confiar en la información que se utiliza para el desarrollo de este control. En este caso podríamos decir que es confiable. Posteriormente vamos a encontrar qué pasa con las observaciones de desviación, es decir, qué pasa cuando por ejemplo se materializa el riesgo aun cuando se ejecutó el control. Entonces, ¿se investiga o no se investiga? Entonces en este caso vamos a poner que se investiga. Posteriormente vamos a encontrar lo que es la evidencia de ejecución del control. Si tenemos alguna evidencia de la ejecución del mismo, entonces por ejemplo algún formato, algún documento que efectivamente evidencie que estamos cumpliendo a cabalidad este control. En este caso, como estamos diciendo, archivo o cajoneras con seguridad para almacenar documentos, generalmente en los archivos de cada uno de los procesos pues tenemos una bitácora de cuando sacamos o cuando guardamos un documento, ¿sí? Entonces ese archivo para almacenamiento de ese formato pues básicamente pues sería la evidencia. ¿Listo? En el caso de las cajoneras, pues nosotros cada vez que almacenamos o sacamos un documento en nuestra cajonera no necesariamente tenemos que tener un formato ni nada de esto, ¿sí? Sin embargo, pues ahí qué evidencia sería más cuando pase la persona, pues no va a encontrar ningún documento encima de nuestro escritorio, ¿sí? Entonces, pues eso básicamente va a evidenciar o va a dar fe del cumplimiento de este control. Entonces, en este caso vamos a poner completa. Bueno, con esto ya hemos finalizado lo que es la calificación del diseño del control. Nos falta una pregunta adicional que corresponde a la ejecución del control. Cuando hablamos de la ejecución del control, básicamente hablamos de qué tan juiciosos somos al cumplir o ejecutar ese control que acabamos de nombrar. Una vez hemos finalizado la calificación de este control, procedemos a la siguiente fila en donde pues comenzaremos o iniciaremos nuevamente el proceso. Lo único es que ya lo hacemos con respecto a este control. Entonces vamos a calificar muy rápidamente cada uno de estos indicadores. Entonces acá asignado, inadecuado, inoportuno, prevenir, confiable. Es importante tener en cuenta que cada una de estas calificaciones va a tener un impacto sobre la calificación conjunta de los controles. Es decir, acá lo que hacemos es que simplemente todos los controles que pusimos para este riesgo, al ser calificados, él va a tener una calificación conjunta de todas esas calificaciones o estos indicadores que cogimos. En este caso vamos a poner una calificación fuerte, moderado o débil. Para esta calificación que acabamos de hacer, porque tenemos varias deficiencias, por ejemplo acá en la parte de segregación, en la parte de lo que es en la ejecución del control, entonces acá él va a observarse que va a poner débil, ¿sí? Sin embargo, si cambiáramos digamos que una calificación, por ejemplo acá ya al cambiar que el control se ejecuta de manera consistente, entonces pues acá ya cambia moderado, y así va a suceder al cambiar o al mejorar la calificación de estos controles, ¿sí? Entre más controles tengamos, pues lógicamente será mayor la calificación en dado caso que se califique de forma adecuada el control. Con esto ya habremos finalizado la fase de lo que es la calificación de los controles. Es importante tener en cuenta otro aspecto, y es que se puede dar el caso en el que, por ejemplo, no tengamos ningún control para esta vulnerabilidad, ¿sí? En este caso, ¿qué tendríamos que hacer? Simplemente lo que vamos a poner acá es no se cuenta con controles. ¿Listo? Posteriormente lo que vamos a hacer es que vamos a calificar los controles con la menor nota, ¿sí? Entonces acá vamos a poner no asignado, es inadecuado, es inoportuno, no es un control, no confiable, no se investiga, no existe y el control no se cumple. ¿Listo? De esta forma, pues simplemente lo que hacemos es que efectivamente ponemos o calificamos la vulnerabilidad con que no contamos actualmente con ningún control para poder trabajarla posteriormente en la parte de tratamientos. Entonces es importante que lo tengamos claro. Con esto hemos finalizado esta fase. En un próximo video veremos lo que es la parte de lo que es la evaluación final para tener nuestro riesgo residual. Nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias.